Buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanas. Le bendigo en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de seguir eh, congregándonos en torno a su palabra a través de estos medios en forma virtual. Pero siempre está el echar de menos, el reunirnos cada domingo, el reunirnos en los cultos, el reunirnos en la oración, a alabar al Señor allí juntitos, ¿cierto? Saludándonos con un abrazo. Pero ahora lo podemos hacer en forma virtual y esto es lo que nos proporciona y nos permite el Señor, el que podamos seguir eh, creciendo en su palabra y conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Así que le bendigo en esta mañana, le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda de poder seguir avanzando en el libro de San Juan. Así es que vamos a orar al Señor para dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical. Le invito a que juntos oremos al Señor. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, Padre mío, por su amor, por todo lo que usted nos brinda, por su bondad, por su misericordia, Señor, por todo lo que usted representa en cada una de nuestras vidas, Señor, desde que empezó a habitar allí en nuestro corazón, Padre mío. Y hoy le damos gracias, Señor, por el camino que hemos recorrido, mi Señor amado, porque jamás usted nos ha dejado solos. Siempre ha estado allí, Padre mío, en cada paso que damos. Por eso le damos gracias y en esta mañana, con gratitud en nuestro corazón, Señor, nos disponemos, Padre mío, para esta clase de escuela dominical. Oro, mi Señor amado, para que su palabra, Señor, sea transmitida como usted así lo quiere, Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, llegando allí hasta sus hogares, llegando allí hasta donde estén, Padre mío, nuestros hermanos, para seguir creciendo, Señor, y alimentándonos de su palabra, mi Dios Todopoderoso. Bendigo en esta mañana todo lo que vamos a hacer, mi Señor amado, que es para su honra y para su gloria. Usted, Padre mío, es a quien glorificamos y exaltamos en esta mañana. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, disponiéndonos en sus manos, Padre, para que usted haga su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces en el libro de San Juan, en el capítulo 7. Ya estuvimos hablando el domingo anterior de cuando Jesús allí en el último día de la fiesta, ¿cierto? Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, y esta forma de, de hablar de Jesús causó división entre la gente, ¿cierto? Unos lo apoyaban, unos estaban con él, unos recibían el mensaje de su palabra, aquellos que disponían su corazón, pero los que tienen su corazón endurecido estaban más reticentes a recibir este mensaje y buscaban excusas para prenderle. Pues ya habían, ¿cierto? Como leímos anteriormente, habían mandado a los alguaciles para prenderle. Y hoy día vamos a continuar ahí en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 45 al 53. Nunca ha hablado hombre así, lleva por título esta porción de la Escritura. Y vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a que leamos la palabra del Señor. Allí la vamos a presentar. Y dice así, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.
Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el 53, cada uno se fue a su casa. Entonces, vamos a continuar allí con el desarrollo de estos versículos que hemos leído. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que los principales sacerdotes y los fariseos ya están enojados. Ellos se han enfurecido porque ha fracasado, ¿cierto?, este intento de arrestar a Jesús, de apresar a Jesús, ¿cierto? Los alguaciles han fallado en lo que le han encomendado, que era el arresto de Jesús. Por lo que hemos podido apreciar, estaban reunidos en la cámara del Sanedrín, sin asistir a los servicios religiosos de aquel día, a pesar, ¿cierto?, de ser el gran día de la fiesta, a la cual tenían que asistir todos los varones. Pero ellos, esta fiesta, en esta ocasión, la pasan por alto, porque estaban más preocupados de prender a Jesús, de apresar a Jesús, de arrestar a Jesús, que de la fiesta, todo lo que significaba este desarrollo de la fiesta. Allí como vimos en la semana anterior, en el versículo 37, ¿cierto? En el último y gran día de la fiesta. Allí pues, el último y gran día de la fiesta. Era el gran día donde finalizaba toda esta celebración que ellos realizaban. Allí entonces esperaban impacientes que les trajesen preso a Jesús. Pero, como hemos leído, los alguaciles regresaron sin Jesús. Veamos a continuación el encuentro entre los líderes y los alguaciles al regreso de estos al templo. El llamado de atención que los líderes le hicieron a los alguaciles: ¿por qué no le habéis traído? Ellos no entendían, ¿cierto? Si ellos habían hecho una solicitud, habían dado una orden y esta se tenía que cumplir. Entonces, a ellos no les cabía en la cabeza que los que eran sus fieles servidores, ¿cierto?, que tenían que acatar la orden que se les había dado, no hubiesen cumplido la orden esta que se le había encomendado. Habían desobedecido, ¿cierto? Se habían sublevado, si se quiere, porque no habían respondido a esta orden. Entonces los alguaciles le dan esta respuesta: jamás, ahí en el verso 46 que leímos, jamás hombre alguno habló así. Esta respuesta es una gran verdad, era una gran verdad, pues nadie jamás ha hablado ni puede hablar con la sabiduría, el poder, la autoridad, la gracia, la claridad, el denuedo y todo lo que conlleva lo que Jesús hablaba, ¿cierto? Entonces se sintieron maravillados, creo yo, estos alguaciles, al escuchar hablar a Jesús. Se sintieron también allí partícipes de todo lo que estaba sucediendo. Entonces quedaron atónitos con todo lo que les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces los propios alguaciles que habían sido enviados para prenderle mostraron, ¿cierto?, que les había impresionado de un modo profundo. Tal vez la palabra les había llegado allí al corazón, ¿cierto?
a través de esta forma en la que Jesús hablaba. Y no solamente quedaron profundamente impresionados, sino que además tuvieron la valentía de confesarlo ante sus superiores. Esto reconociendo que nadie, que nunca, hombre, ha hablado así. Estaban ellos admitiendo que Jesús debía ser escuchado, que Jesús merecía un mayor crédito que los que se sentaban en la cátedra de Moisés. Así es como el poder de la gracia de Dios pudo preservar a Cristo en esta ocasión, al causar tal impresión en la conciencia de hombres que no tenían ningún grado de simpatía hacia el Salvador. A ellos no les causaba nada a Jesús hasta que, ¿cierto?, lo escuchan hablar. Su testimonio delante de las autoridades judías tenía doble garantía. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Verso 47. Es como si dijesen: mal está que este hombre engañe a los que le siguen embobados, y son sus discípulos. Pero vosotros, ustedes, nuestros alguaciles, ¿es posible que vosotros hayáis caído también en el engaño? Ellos están, los fariseos estamos hablando, ¿cierto? Hablan de engaño. Se sienten engañados por lo que Jesús está hablando. Como hemos visto anteriormente, porque Jesús se dice a sí mismo el Hijo de Dios. Y ellos, conocedores de la ley, ¿cierto? Conocedores, escudriñadores de la palabra del Señor o de la ley, no reconocen a Jesús. No saben ver que delante de ellos está el Mesías. El cristianismo, desde sus comienzos, ha parecido un engaño a los sabios. ¿A qué sabios? A los que, ¿cierto?, tienen y se precian de ser sabios, pero en sabiduría humana, ¿cierto? En este mundo, los sabios tratan el cristianismo como un engaño. Mire, incluso ha sido llamado el opio del pueblo. Esta es una suave droga para evadirse de las realidades de este mundo. Creencia de fanáticos le llaman, y de beatas. Y curiosamente, la mayoría de los incrédulos son fanáticos ignorantes, que se dejan embaucar por los que, bajo el título universalmente reconocido de expertos, les proponen sus hipótesis prejuzgadas como si fueran realidades evidentes. Es un hecho constante que los que más duros se muestran para creer la verdad, más blandos se muestran para creer el error, ¿cierto? Se creen sabios y son más fáciles de engañar. Quienes se resisten a ser discípulos en la escuela del maestro por excelencia son extremadamente crédulos como alumnos en la escuela del diablo. ¿Sí? Su corazón está más dispuesto al engaño, más dispuesto a la mentira que a la verdad. Así es como estos líderes de los judíos quieren entonces a toda costa que los alguaciles consideren, primero, que si llegan a creer en Jesús, siguen el camino contrario al de los gobernantes y maestros del país. Los maestros que se precian de ser enseñadores, que se precian de ser conocedores, que se precian de ser sabios. Y esto es decir, de las personas de mayor reputación dentro de la nación judía. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes
o de los fariseos? Verso 48. Según Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos de los gobernantes creían en Jesús, pero les faltaba valentía para confesarlo. Entonces, de esto se aprovechaban estos líderes en su intento de querer persuadir a los alguaciles de que el prestigio de Jesús no era tan grande como a ciertas personas les parecía. La causa de Cristo raras veces tiene gobernantes y fariseos de su lado. La negación de sí mismo y el tomar la cruz son lecciones o enseñanzas demasiado duras para tales personas. ¿No les ha pasado a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que cuando comparten la palabra del Señor, cuando comparten las enseñanzas de Jesús, siempre hay alguien ahí que está a la defensiva, siempre hay alguien que tiene excusas, siempre hay alguien que tiene una disculpa para no aceptar el mensaje de salvación? Algo así como, no, es que a mí hay ciertas cosas que yo no quiero dejar, ciertas cosas que a mí me gustan, eh, y entonces no, voy a ver ahí eh, cómo va la cosa, déjame conocer, déjame escuchar, pero no son capaces de reconocer o de entender lo que Jesús está hablando a sus vidas, el mensaje de salvación, mensaje de vida eterna. La semana anterior ya vimos que del interior, ¿cierto? De su interior, decía la palabra, correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo no poner atención a la palabra del Señor? Que quienes hablan de esa manera a favor de Jesús, ¿cierto? Decían los fariseos, son la gente más despreciable de la nación. Mas esta gente que no conoce la ley, verso 49, son unos malditos, dice la palabra del Señor. Y es lo que están diciendo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Están maldiciendo a la gente, ¿cierto? Por no conocer la ley. Y ellos que se precian, ¿cierto? Se autoproclaman conocedores de la ley, no reconocen al Mesías. Se refieren al pueblo en forma despectiva y burlona. Esta gente, ¿cierto? Así como si fueran lo último, así como la sabiduría de Dios suele escoger lo necio, lo bajo, lo vil y lo despreciable de este mundo, así también la sabiduría de los hombres rebaja y desprecia a lo que Dios ha escogido. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, aleluya, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28 de Primera de Corintios 1. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, ¿a quién miró el Señor? ¿Cierto? Ellos no como les dijera, no toman razón o conciencia de lo que el Señor está hablando. No ponen atención a las palabras del Señor, sino que su única intención es apresarlo. Eso es lo único que ellos quieren. Los líderes atribuyen este entusiasmo por Jesús a ignorancia de la ley, cuando era precisamente la ley, toda la Escritura, la que daba testimonio a favor de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos allí en el capítulo 5, ¿cierto? Desde el verso 39 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras están hablando del Señor.
Y estos fariseos que se precian de ser sabios en la ley, ¿cierto? No le están reconociendo. Y no queréis, dice el versículo 40, venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Está clarísimo, ¿cierto? El Señor les está diciendo allí que no le reconocen, que no saben, siendo ellos conocedores de la Escritura, y la Escritura habla de Él. Quizás mucha gente del pueblo conocía poco de la ley, pero lo poco que conocía le servía mucho más que a los escribas, aunque estos conocieran perfectamente las letras de la ley. Se repite con mucha frecuencia el caso de creyentes sencillos y fieles que poseen un conocimiento rudimentario de las Escrituras, pero llegan a una comprensión íntima, experimental del Señor y de la misma palabra de Dios, que supera con mucho a los amplios conocimientos bíblicos de exégetas y teólogos de fama mundial. Cuando logramos tener esa relación íntima con el Señor, cuando logramos llegar a esa intimidad que el Señor nos está brindando, ¿cierto? Porque no la buscamos nosotros, es el Señor el que nos brinda, el que nos acerquemos a Él para buscar esta intimidad. Y Él allí llega y se entrona en nuestro corazón. Y logramos, ¿cierto? Esta relación con nuestro Señor. Y logramos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y logramos entender que es el Hijo de Dios. Y logramos entender cuán maravilloso es el acto que Él realizó al venir a este mundo, ¿cierto? Y como leíamos en Corintios, ahí en Primera de Corintios, a buscar lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Eso escogió Dios. Eso éramos nosotros. Lo necio, lo débil, ¿cierto? Lo vil y lo menospreciado. Todo esto escogió Dios. Y hoy, en sus manos, podemos hacer grandes cosas. Su palabra lo dice. Que cosas mayores haremos, pero debemos estar en esa relación íntima con Él. Debemos estar allí dispuestos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y llegar a hacer esas cosas maravillosas. Entonces, podemos aplicar, ¿cierto?, la sabia consideración que hallamos en la primera página de la famosa Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. ¿De qué te sirve discutir cosas profundas de la Trinidad si careces de humildad? Por lo que desagradas a la Trinidad. Qué importante es que siempre tengamos esa humildad para poder entender las cosas del Señor. Finalmente, estos líderes vienen a pronunciar como ex cátedra sentencia de maldición, ¿sí? Los tratan de malditos contra quienes hablasen bien de Cristo. Allí en Juan 9:22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, así actuaban los judíos, infundían miedo para que nadie confesara que Jesús era el Mesías, para que nadie reconociera, ¿cierto?, a viva voz delante de los demás, porque en su interior
había muchos que sí sabían que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Por la religiosidad, por el miedo a ser expulsado de la sinagoga. Era más importante para ellos estar en la sinagoga que reconocer, ¿cierto?, abiertamente que Jesús era el Mesías. Se expresan de esta forma para dar escape a su indignación y para amedrentar a los alguaciles, a fin de que nada tuvieran que ver con, ¿cierto?, estos designados por ellos o nombrados por ellos, maldita gente. Ay, ay, ay. Pero mira por dónde le sale, miremos, veamos por dónde sale un contradictor desde su propio campo. Uno de los fariseos, el llamado por Jesús el maestro de Israel. Allí en Juan 3:10 respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando el Señor allí con Nicodemo. Estamos en el verso o versículo 50. Vemos entonces el diálogo que tuvo lugar entre estos judíos, ¿cierto?, y el ya nombrado Nicodemo. La justa y racional objeción que presentó Nicodemo contra esta manera de proceder de sus colegas, ¿cierto? Vamos a anotar aquí los detalles principales. ¿Quién fue el que presentó la objeción contra ellos? Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Eso también ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? En el verso, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí notamos que no era cualquier persona, ¿cierto? No era cualquiera de los judíos, era un principal, y esto lo resalta la Escritura, que un principal de los judíos, ¿cierto?, estaba reconociendo allí, de una forma tal vez temerosa, pero lo estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Era un principal de los judíos, pero su corazón estaba dispuesto y abierto, ¿cierto? Dispuesto y abierto a entender que Jesús era el Mesías. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, esto ya, ¿cierto?, lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado anteriormente y lo estamos recordando. Entonces, sabemos por la Escritura que Nicodemo, ¿cierto?, era uno de ellos, era un principal de los judíos. Aunque había visitado a Jesús y le tenía por maestro venido de Dios, que es lo que acabamos de leer. Retenía todavía su puesto en el Sanedrín y con ello la facultad, ¿cierto?, que le otorgaba el pertenecer al Sanedrín, de votar en las sesiones que en la Cámara Superior del país se celebraban. El Señor, en su infinita sabiduría, tiene un remanente en lugares donde nadie sospecha. Primera de Reyes 19:18: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, ¿cierto?, ante estos dioses paganos. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no se han rendido, ¿cierto?,
ante estos ídolos, que no han sucumbido ante la idolatría, sino que siguen siendo fieles al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Lo vimos en el Antiguo Testamento y aquí en Romanos, en el Nuevo Pacto, ¿cierto? Allí recuerda que se ha reservado estos 7.000 hombres, estos que permanecen fieles, que no han doblado rodilla delante de Baal, o aquellos que han dejado la idolatría para servir al Dios vivo. De la misma manera que tiene enemigos o falsos amigos, donde tampoco se podría sospechar. Eh, capítulo 13, capítulo 13 del libro de Juan, del verso 26 al 29, dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Allí estamos viendo que, ¿cierto? Hay también dentro. Allí Judas estaba contado como discípulo. Judas anduvo con Jesús todo su ministerio, hasta que, lamentablemente, él abrió la puerta para que Satanás entrara en él y le entregara. Entonces allí vemos que así como el Señor tiene discípulos en muchos lugares, en todas partes, también tiene detractores. Aún en el caso de que hubiese venido a Jesús de noche por falta de coraje, estamos hablando de Nicodemo, y de lo cual tampoco estamos seguros, ¿cierto? Que no haya sido por miedo o algo parecido. Lo cierto es que ahora tuvo la valentía de salir en defensa de Jesús, aquí en estos pasajes que hemos leído, asociándose así en la expresión de los demás colegas a la maldita gente, ¿cierto? Está pasando a formar parte de lo que los judíos están llamando o están indicando como la maldita gente, aquellos que siguen a Jesús, aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías. Pero no podían acusarle a Nicodemo de no conocer la ley. Así que le acusan de ser simpatizante hacia los galileos. Verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era un principal de los judíos. Y le están haciendo esta pregunta: ¿eres tú también Galileo? Y después, con toda autoridad, le dicen ellos: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era tan conocedor de la ley como ellos, pero enceguecidos, ¿cierto? Están tratando de acallar a todos aquellos que salen como Nicodemo en defensa de nuestro Señor Jesucristo. No debemos juzgar mal, ni demasiado pronto, de quienes al principio sienten timidez en pasar por creyentes, pero que a la larga, ¿cierto?, por la gracia de Dios, se muestran sinceros, valientes y maduros. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando el Señor nos empieza, ¿cierto?, a llamar y empezamos a avanzar en el conocimiento allí de nuestro Señor Jesucristo,
empezamos a conocer la Escritura, empezamos a, a introducirnos, si se quiere, en el Evangelio, pero a veces lo hacemos como agentes encubiertos por el entorno que los rodea, ya sea en nuestro trabajo, porque el temor a que se vayan a burlar de uno, ¿cierto? No, de buenas a primeras, no, o de un día para otro, hoy, a contar de hoy, soy seguidor de Jesucristo. A contar de hoy, soy cristiano. A contar de hoy, soy evangélico. Y eso nos cuesta en un principio. Pero cuando el Señor nos reviste de su gracia, nos reviste de su poder, cuando entendemos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha obrado en nuestra vida, lo proclamamos a viva voz y nos reconocemos como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesús. Que nadie ponga por excusa para disimular su fe el ejemplo de Nicodemo, a no ser que, como él, esté dispuesto a salir abiertamente en defensa de la causa de Cristo. Y aunque esté solo en este menester, pues esto es lo que hizo Nicodemo aquí. Y en esta ocasión, ¿cierto? Sale en defensa de Jesús. Y en el versículo 10, en el Juan, capítulo 19, verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, ¿cierto? Para allí ungir a Jesús con estos compuestos de mirra y de aloes. Lo que alegó Nicodemo contra esa manera de proceder de los otros fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y averigua lo que hace? Versículo 51. Con toda prudencia arguye Nicodemo con base en los principios de la ley misma y en conformidad con las más elementales normas de justicia, que nadie debe ser condenado sin ser oído. Nadie puede ser indicado como culpable si primero, ¿cierto?, no se le escucha, si primero no se le da la opción de defenderse. Lo pueden acusar, lo pueden indicar, lo pueden apuntar con el dedo, pero tiene que tener la oportunidad de defenderse. Eso es lo que está diciendo Nicodemo. Mientras que ellos reprochaban al pueblo sencillo de no conocer la ley. Como verso 49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, ¿cierto?, están acusando al pueblo de no conocer la ley. Él les imputa tácitamente a ellos el mismo cargo. Nótense, o notemos, en este caso, los tres oficios que Nicodemo atribuye a la ley: juzga, oye y averigua. Eso es lo que hace la ley, de acuerdo a lo que está diciendo Nicodemo. Es justo que nadie caiga bajo la sentencia de la ley sin haber pasado por el escrutinio de la ley. Los jueces tienen dos orejas para recordarles que deben oír a las dos partes. Y las personas deben ser juzgadas no por lo que se dice de ellas, sino por lo que ellas hacen. Por los hechos, ¿cierto? Deben ser juzgadas las personas, por lo que ocasionan, por lo que han provocado, pero no por lo que, por un rumor o por un comentario. En los procedimientos judiciales hay que atender a las acciones y no a las facciones. Y antes de la espada de la justicia hay que usar la balanza de la justicia. Lo que ellos le contestaron a esta objeción es lo siguiente: no le responden directamente, sino que le replican con tanto mayor rencor y burla, cuanto menor es la razón que les acompaña. En lugar de admitir que estaban procediendo ilegalmente, se evaden de la razón,
¿cierto? En vez de reconocer que están fuera del marco de la ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Entonces ellos, ¿cierto?, hacen lo siguiente. En lugar de admitir que estaban procediendo ilegalmente, se evaden de la razón para acusarle implícitamente de falsos dichos y de innegable simpatía hacia los despreciables Galileos. Respondieron y le dijeron: ¿acaso eres tú también Galileo? Allí en el verso 52, pero van a cometer otro grave error. Suponen que Cristo había nacido en Galilea, lo cual era falso. ¿Y qué? Puesto que la mayoría de los discípulos de Jesús eran galileos, todos lo eran. Finalmente, ellos dicen que de Galilea no había surgido ningún profeta. Y esto también es falso. Pero supongamos que no hubiese surgido de Galilea ningún profeta. ¿Era por ello imposible que surgiera algún profeta de allí de Galilea? ¿Pierde acaso valor, dignidad o virtud una persona por haber nacido en una región pobre y oscura? ¿Qué cree usted? El Señor levanta varones, el Señor levanta mujeres con autoridad, con denuedo, con gracia para proclamar su palabra. El Señor no se fija en condición social. El Señor no se fija si usted tiene o no tiene. El Señor lo prepara, ¿cierto?, a usted, a mí, para proclamar su palabra. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que usted esté dispuesto, que usted tenga su corazón dispuesto para llevar su palabra. Usted y yo estamos siendo instrumentos en las manos del Señor. Y esto es lo que estos varones no entienden. Que de Galilea no puede salir un profeta, ¿cierto? Y lo dicen con autoridad. Claro que han salido profetas de Galilea y lo vamos a ver. Entonces, lo más tremendo de este error es que retan a Nicodemo a que escudriñe las Escrituras, ¿cierto? Que es lo que estábamos comentando anteriormente. Escudriñe y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Allí en el verso 52, parte B. Escudriñe y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Además de Oseas y Nahum, quienes probablemente eran de Galilea, está el caso clarísimo de Jonás. ¿Se recuerda de Jonás? ¿Cierto? En efecto, de Oseas dice F. Buck, que es un comentarista, como la predicación de Oseas se desarrolla en el reino del norte, ¿cierto? La predicación de Oseas se desarrolla en el reino del norte. Coincidente esto con Galilea. Se supone que es oriundo del norte. Además, su perfecto conocimiento de las condiciones políticas y religiosas de la geografía e historia de dicho reino no muestra que debía de ser de origen israelita. En cuanto a Nahum, la única probabilidad de que fuese Galileo surge del nombre de Capernaum, que en hebreo, Keparnahum, significa aldea de Nahum. Keparnahum, aldea de Nahum. Pero como dice el mismo comentarista, el silencio de Nahum sobre el reino septentrional, su alusión a Sennacherib, que devastó a Judá y atacó infructuosamente a Jerusalén, y el apóstrofe de Judá, Nahum 2.2,
porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Entonces todo esto hace pensar que Nahum era originario del reino meridional, es decir, de Judá. De todos modos, el caso de Jonás es absolutamente claro, pues Jonás era de Gat-Eper. Segunda de Reyes 14:25 nos dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, ciudad situada en la frontera de Zabulón y Neftalí. Josué 19:13, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Efer y a Itacasim, sale a Rimón rodeando a Anea. Precisamente a poco más de 4,5 kilómetros al norte de Nazaret. Ahora podríamos hacer una pregunta. Si ellos son conocedores de la ley, si ellos escudriñan la ley, la escritura, ¿por qué no sabían esto? ¿Por qué no sabían que habían salido profetas de Galilea? ¿Se les había olvidado? ¿Lo habían pasado por alto? ¿No lo habían visto? ¿No lo habían estudiado? Tenemos aquí una referencia a una nota del traductor, ¿cierto? Que sugiere que quizás era debido a que Jonás fue el único profeta del antiguo pacto que fue enviado por Dios, aún a pesar suyo. ¿Se recuerda usted la historia de Jonás? Jonás no quería ir donde lo estaba mandando el Señor. No quería ir a predicarle a los gentiles, porque esto era una cosa inaudita para un judío, como puede apreciarse por la admiración de aquellos judíos, de los convertidos. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles, a nosotros estamos ahí, dentro de los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria al Señor. Ni Felipe, allí en Juan 1:46, Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? ¿Qué le dijo Felipe? Felipe le respondió y le dijo, ven y ve. Ve, comprueba tú mismo que de Nazaret sí puede salir algo bueno. Perdón. Se atreven a invocar el caso de Jonás, lo cual da a entender que también a ellos se les había olvidado. Lo habían pasado por alto. Nuestro subconsciente olvida lo que no le conviene recordar. Comentarista Hendrickson opina que quizá la rivalidad de ciudades vecinas jugase algún papel en el desprecio a Nazaret, en el caso de Natanael, por parte de un habitante de Caná. Ahora, el capítulo se cierra, estamos hablando del capítulo 7, ¿cierto? Se cierra de una manera abrupta, precipitada, al no poder los líderes responder, de modo razonable, a la sincera y honesta observación de Nicodemo. Así que la sesión se levantó enseguida y cada uno se fue a su casa. Verso 53. Antes de cerrar el comentario de este capítulo, es preciso hacer dos observaciones que no debemos de pasar por alto y que debemos de conocer. La división de la Biblia en capítulos se hizo a la buena de Dios, ¿cierto? En los primeros siglos de la iglesia, pero la división en versículos
es relativamente reciente, hacia el final de la Edad Media, por lo que a veces resulta algún tanto arbitraria. Aquí tenemos un caso de arbitrariedad, pues claramente se percibe que el versículo 53 del capítulo 7, que es el último que acabamos de leer, donde dice cada uno se fue a su casa, debería ir unido al versículo 1 del capítulo 8, para resaltar mejor el contraste. Y cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. ¡Qué contraste! Mientras los líderes religiosos se fueron a descansar, tal vez airados, tal vez pensativos y enojados porque los alguaciles no habían cumplido con la misión que ellos le habían encomendado, ¿cierto? Entonces se fueron a sus casas. Jesús, que no tenía casa propia, fue a orar al monte. Nuestro Señor se fue a orar al monte y con toda probabilidad se refugiaría tal vez en la casa cercana de sus amigos de Betania, para evitar el peligro de ser arrestado, al saber que su hora, apropiada para el arresto y crucifixión, no había llegado todavía. Entonces, allí cada uno de estos varones se fue a sus casas. Nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo? Él se fue a orar, a comunicarse con su Padre, a conversar con su Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? Comunicarnos con nuestro Señor, comunicarnos con nuestro Padre, contarle nuestras cosas, ¿cierto? Y pedir que Él nos ayude cada día para que también tengamos la gracia y el denuedo para hablar de la palabra del Señor, para poder compartir la palabra del Señor. Es importante que lo hagamos, ¿cierto? Estamos en un tiempo complicado, estamos en un tiempo difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Los medios están, ¿cierto? Los que tenemos allí un lugar de trabajo, los que compartimos con nuestros vecinos, los jóvenes que comparten allí con sus compañeros, ya sea de universidad, de colegio. Debemos, como hijos de Dios, hablar de la palabra del Señor. Debemos transmitir las buenas nuevas de salvación. Y así como dice, nunca ha hablado hombre así, no debemos de quedarnos callados. Al contrario, así como Nicodemo, ¿cierto?, que salió a defender a nuestro Señor y a reconocerlo como el Mesías, así también nosotros debemos mostrarles a quienes aún todavía no le conocen y presentarles a nuestro Señor Jesucristo, que también vino por ellos a esta tierra. También las buenas nuevas de salvación son para ellos, para que puedan tener esta relación personal. Pero para eso hay que tener primero un encuentro con nuestro Señor. Y le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta clase de escuela dominical, y que seguiremos con la ayuda del Señor avanzando en el libro de Juan a partir desde el próximo domingo. Le bendigo en esta mañana, le doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes, mis hermanos, mis hermanas de la congregación, y darle gracias al Señor nomás por permitirnos reunirnos y compartir esta su palabra. Así es que vamos a orar para terminar nuestra clase de escuela dominical. Le invito a que oremos. Señor y Padre, Señor y Dios, gracias le damos en esta mañana, Señor, por este tiempo que hemos compartido, en que conocemos cada vez más, Señor, a través de su palabra, sus maravillas.
Y podemos tener este privilegio, Señor, de que usted a través y por medio de su palabra habla a nuestras vidas. Gracias le doy, Señor, en esta mañana por poder compartir su palabra, por poder transmitir su palabra, Señor, por poder llevar su palabra a mis hermanos y mis hermanas. Les bendigo en esta mañana, cada uno de ellos, Señor. Y oro, Padre mío, para que usted, Señor, les ayude, Padre mío, a mis hermanos, a mis hermanas, por medio de su Espíritu Santo, Señor, a entender su palabra. Así también ayúdeme a mí, mi Dios Todopoderoso, en esta tarea, Padre mío, que es compartir su palabra, mi Señor. Ayúdeme, Padre mío, para que, y ayúdenos, Señor, a cada uno a tener la gracia y el denuedo, Señor, para que su palabra salga de nuestro interior con poder, Señor, para que pueda transformar vidas, Señor, para su honra y para su gloria. Padre, gracias le doy en esta mañana una vez más, en el nombre de Jesús, dejando, Padre mío, esta clase en sus manos, que es para su honra y para su gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor entonces, mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno. Nos veremos pronto. Si no, en una reunión de escuela dominical, allí todos juntos, donde tenemos, creo, estoy seguro, las ganas de alabar juntos al Señor. Pero esta tarde, ¿cierto? Tarde de domingo, estamos todos cordialmente invitados a la predicación, ¿cierto?, de la palabra del Señor por parte de nuestro pastor, y después juntos, unidos como hermanos, allí en el tiempo de alabanza a nuestro Señor. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga.